Hola, soy el hombre que vivió bajo la sombra de un tormento inimaginable. Permíteme llevarte a un tiempo oscuro, un periodo en mi vida donde el miedo y la desesperación dominaban mis días y noches. No era solo un hombre, era un prisionero de los demonios, atrapado en un cuerpo que no reconocía y en una mente destrozada por fuerzas malignas. Recuerdo la primera vez que sentí su presencia. Era como una niebla oscura que se instaló en mi mente, envolviéndome y robándome el control. Al principio eran susurros apenas perceptibles, voces que sembraban dudas y miedo. Con el tiempo, esas voces se convirtieron en gritos ensordecedores, llenando mi ser de ira y desesperación. La gente del pueblo me miraba con horror, temían lo que pudiera hacer. Al no reconocerme, yo también temía a los demás. No pasaba un día sin que me encontrara gritando en los cementerios, un lugar que parecía mi único refugio. Allí, entre las tumbas, sentía una extraña conexión con la muerte, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Mi vida se convirtió en un ciclo de autodestrucción. Cada intento de liberación se veía aplastado por el peso de la opresión demoníaca. La oscuridad se convirtió en mi compañera más fiel, y la luz en un recuerdo lejano. A medida que el tiempo pasaba me alejé de todo y de todos. La soledad se convirtió en mi hogar y el aislamiento mi único refugio. Intenté luchar contra los demonios, a veces con piedras en la mano, intentando golpear la locura fuera de mí, pero era una batalla perdida. La desesperación me llevaba a lugares más oscuros, y cada vez que caía, los demonios se reían, alimentándose de mi dolor. La historia de mi vida era un cuento de horror. No había lugar donde encontrar paz, y cada día me convertía en un fantasma que vagaba por la tierra. Pero en medio de la oscuridad había una chispa de esperanza. Algunos hablaban de un hombre que traía sanación, un maestro que podía liberar a los cautivos. Aunque la desesperación había consumido mi vida, en mi corazón aún había un destello de deseo. Anhelaba la libertad. Fue entonces cuando un día Jesús llegó a la costa de Gerasa. El rumor de su llegada se extendió rápidamente. La gente del pueblo se reunió, llenos de expectativa. Al enterarme de su llegada, una mezcla de miedo y esperanza se apoderó de mí. Sabía que este podría ser el momento que tanto había esperado, pero también temía que, si fallaba, nunca podría liberarme de esta prisión. Cuando me encontré con él, fue como si el tiempo se detuviera. La multitud retrocedió, temiendo lo que pudiera suceder. Allí estaba yo, el endemoniado, en medio de la locura, pero al mismo tiempo, en presencia del hombre que podía cambiar mi destino. Al caer de rodillas ante Jesús, un torrente de emociones se apoderó de mí. Era como si todo el sufrimiento, el dolor y la desesperación acumulados a lo largo de los años estuvieran concentrados en un solo momento. Mi voz, que había sido reemplazada por gritos de tormento, se volvió un susurro casi inaudible, pero lleno de desesperación. «Libérame, por favor». La mirada de Jesús era profunda y penetrante. Sus ojos llenos de compasión parecían ver más allá de mi sufrimiento, más allá de los demonios que me atormentaban. Era una mirada que prometía esperanza, que sugería que había algo más allá de la oscuridad. En ese instante no eran solo los demonios los que hablaban a través de mí. Había un anhelo por la libertad, una súplica por redención que superaba cualquier tormento. Cuando Jesús preguntó a los demonios cuál era su nombre, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. «Legión», respondieron ellos, su voz resonando como un eco de terror. Nunca antes había sentido un miedo tan profundo, pero también una extraña sensación de liberación. La verdad era que estaba siendo reconocido, no solo como un hombre atormentado, sino como un ser humano que merecía la ayuda de Dios. La multitud observaba, expectante, mientras los demonios comenzaban a suplicar. Ellos sabían que su tiempo estaba por acabarse. «¿Por qué has venido a atormentarnos? ¿Qué es lo que quieres de nosotros, Hijo de Dios?», preguntaron, su voz llena de desesperación. Y en ese instante sentí que el poder de Jesús era inminente. Con una sola palabra, Él tuvo la autoridad para liberar, para sanar y cambiar mi destino. Sin dudar, les dio permiso para salir de mí y entrar en una manada de cerdos que pastaba cerca. Fue un momento de increíble tensión, donde el tiempo parecía detenerse. Lo siguiente fue un torbellino de caos y liberación. Sentí como los demonios eran arrancados de mi ser, como si estuvieran siendo despojados de una prenda pesada. Era un dolor, pero a la vez una liberación. Los gritos de los demonios resonaban en mi mente mientras ellos abandonaban mi cuerpo. Y en su lugar, una sensación de paz comenzaba a florecer. La lucha interna se desvanecía, y por primera vez en años, mi mente estaba clara. Pude ver los cerdos corriendo en estampida, locos de miedo, mientras se lanzaban al precipicio y caían al mar. La imagen era surrealista y a la vez liberadora. Lo que había llevado años de tormento ahora se estaba desvaneciendo frente a mis ojos. Mientras los demonios se sumergían en las aguas, sentí que algo en mí también se iba, llevándose consigo todas las cadenas que me habían mantenido prisionero. Al instante siguiente, caí a los pies de Jesús, mi cuerpo temblando, pero mi alma en paz. La multitud que había observado con horror ahora miraba con asombro. Algunos se cubrían la boca en incredulidad, otros, en cambio, se acercaban con cautela.
atónitos ante lo que acababan de presenciar. No podían creer que el hombre que había sido el terror de su pueblo ahora estaba sentado, vestido y en su sano juicio. Recuerdo ese momento con claridad, la sensación de estar en control de mi vida, por primera vez en tanto tiempo. No más gritos, no más tormento, solo una profunda calma. Mis pensamientos eran míos de nuevo. Sentía la brisa suave acariciar mi rostro, y por un breve instante el sol brilló con más intensidad. Era como si la luz misma estuviera celebrando mi libertad. Pero a medida que el asombro llenaba el aire, noté que algunos de ellos retrocedían, llenos de miedo. Habían sido testigos de un milagro, pero su temor los mantenía alejados. Quería decirles que estaba bien, que Jesús me había liberado, que ahora era un hombre nuevo. Pero sus miradas estaban fijas en Jesús, quien comenzaba a alejarse de la multitud. Fue entonces cuando miré a Jesús, deseando seguirlo. Había estado perdido durante tanto tiempo, y ahora que finalmente encontraba la paz, no quería perderlo de vista. Sin embargo, él me miró con una mezcla de compasión y autoridad. Ve a tu hogar y cuenta a todos lo que Dios ha hecho por ti, me ordenó. La realidad de su mandato me golpeó. ¿Cómo podía dejar a este hombre que me había salvado? Pero entendí que había una misión más grande para mí. Así, con cada paso que daba de regreso a casa, comprendí que no solo había sido liberado de los demonios, ahora tenía una misión. Era el momento de compartir mi transformación, el momento de dar testimonio de cómo Jesús había cambiado todo en mí. La luz del sol brillaba con una intensidad renovada, y el aire fresco llenaba mis pulmones. En mi mente, las imágenes de mis sufrimientos se desvanecían, reemplazadas por la promesa de esperanza y redención. Así, amigos, la historia del endemoniado gadareno no es solo un relato de tormento y liberación. Es un recordatorio de que sin importar cuán oscura sea la vida, siempre hay esperanza. Hay un camino hacia la luz, un camino hacia la libertad. Y esa libertad puede encontrarse en la fe, en la gracia y en el amor de Jesús. Si te gustó esta historia milagrosa, dale like, comenta qué parte te gustó más, y suscríbete al canal Al Makid para más historias increíbles.